Como le informamos, la Corte Suprema le permitió a la administración Trump revocar el estatus legal de más de 500,000 inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Para hablar de lo que esto representa, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Comienzo contigo, Orlando. ¿Cómo ves esta decisión? Bueno, a ver, es una decisión esperable. La verdad es que, pues, al menos en cuanto a la administración, es claro que esto siempre estuvo sobre la mesa. Existen los argumentos para revocar el parol humanitario. Es cierto que mucha gente abusó completamente del parol humanitario. Al final hasta se convirtió en un negocio. Pero yo creo que sí hay que contextualizar algo muy importante. La mayoría de esta gente no entró ilegalmente al país. Entró bajo una promesa vacía de Biden. Entró bajo un sistema del gobierno de los Estados Unidos fraudulento, un sistema frágil, un sistema pobre, pero al final un sistema legal. Hay mucha de esta gente que pues yo creo que debería planteárselo una alternativa. Yo creo que el parol humanitario al final lo que atiende es precisamente una crisis humanitaria. Está enfocado en países que hoy viven como tal una crisis humanitaria, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití. Yo entiendo el problema que ha habido, pero creo que es pertinente que la administración presente una alternativa al paro humanitario. Alfonso, como abogado quisiera preguntarte algo que se discute mucho ante esta decisión, y una es ¿qué implicación tiene o qué, digamos, de alguna manera, qué autoridad tiene el Poder Ejecutivo para decidir sobre los temas migratorios? Y cómo se puede ver este tipo de decisiones en cuestión de la separación de poderes. Ahora, esta había sido una decisión que tomó otro ejecutivo, el presidente Biden, que había decidido dar el parol humanitario como tal. Ahora, este presidente decide terminar con ese programa. ¿Qué le dirías a quienes cuestionan si el presidente Trump tiene la autoridad o no para tomar estas decisiones de terminar un programa como el parol humanitario? El presidente tiene toda la autoridad bajo la Constitución. Quien no tenía el poder constitucional era Joe Biden. Y en ese sentido, Orlando tiene razón. Todas estas personas que se aprovecharon de este parol humanitario fueron víctimas de las mentiras de Joe Biden. El parol humanitario es creado por ley, por el Congreso, pero lo que la ley dice es que tiene que ser ejercido caso por caso y tiene que ser otorgado por situaciones humanitarias extraordinarias. Pero no se puede utilizar ese poder de parol humanitario para crear todo un programa, que fue lo que hizo la administración Biden, diciendo vamos a aceptar, no me recuerdo ahora cuál era el número, eran 30,000 por mes, algo así, 30,000 personas de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua. Tú no puedes crear un programa a base de ese poder. Para eso tú tienes que ir al Congreso. Y en ese sentido, a tu pregunta, la administración Biden se apropió un poder del Congreso para crear un nuevo programa. Eso le compete a la legislatura. Ahora, la decisión del Supremo es temporal en el sentido de que invalida el injunction del Tribunal de Primera Instancia. La administración Trump acude en emergencia al Supremo para que le permitan continuar terminando este programa. Y la administración y el Supremo, una decisión de 7-2. O sea que hubo jueces liberales que le dieron la razón a la administración. Han permitido que la administración proceda con cerrar el programa. Ahora, el caso todavía no se ha visto en sus méritos, pudiera terminar de nuevo en el Supremo, pero yo creo que esta decisión lo que indica es que el Supremo se inclina a permitir a la administración cerrar este programa y estas personas pues quedan en el limbo, pueden ser removidas ahora mismo a sus países de origen. Vanessa, ¿cómo ves esta decisión? Pues yo creo que es otra muestra más de cómo la administración Biden perjudicó a tantas personas supuestamente queriendo ayudarlas. Toda esta gente vino con una ilusión, toda esta gente vino con una promesa que no se basaba en nada, todas las ilusiones, todo lo que les costó. Muchos de ellos ya han empezado su vida acá y ahora se enfrentan
unos serán deportados y los que no, igual van a pasar unos meses muy difíciles porque evidentemente es muy difícil estar en un país sin estar, estando en el limbo por lo menos, y en esta situación tan difícil, y evidentemente no vamos a ver a los medios de comunicación poniendo ese ángulo, poniendo el ángulo de que el presidente Biden trajo un montón de gente y ocasionó una tragedia en las vidas de muchas personas. Respecto a lo del presidente Trump, yo sé que pues nosotros diríamos que sería muy bueno que él intentara la forma de dejar a aquellas personas que están trabajando, que son buenas, pero por el otro lado, cuando uno mira la política real, pues es muy difícil, es decir, sería muy difícil para él, que hizo campaña con todas esas promesas de deportar tanta gente, ponerse a ver caso por caso, lo que mirar caso por caso le cuesta al país. O sea, es muy difícil y yo creo que es una lástima por todas esas personas buenas. Yo lo que creo es que esas personas tal vez deberían intentar buscar otra opción y hacerlo rápido. Por supuesto, hablábamos con un abogado al inicio del noticiero en donde nos decía, evidentemente, que hay personas que pueden tener otra alternativa, pero que si entraron al país con el parol humanitario y no buscaron otra alternativa, lamentablemente ahora se encuentran en ese limbo legal. Y pudiera ser pedir asilo a aquellas personas que realmente tienen una preocupación genuina de que si regresan a su país de origen van a ser perseguidas y tienen evidencia de ello, pueden solicitar asilo aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, y sobre todo algo que resaltaba el abogado, él decía la importancia en este momento de acudir con un abogado, porque evidentemente esto te da protección, te abre el panorama de cuáles son tus opciones legales antes de que pueda ser puesto en proceso de deportación o que incluso pueda ser deportado. Y ese fue el error que hicieron las personas que se aprovecharon de este programa. O sea, sonaba bonito, era un programa de la administración, pero tenían que haber consultado con un abogado y preguntarle si una futura administración podía revocarlo. Y el consejo honesto hubiera sido sí, definitivamente. Claro, pues ojalá que la mayoría de las personas puedan encontrar una forma legal de permanecer en los Estados Unidos, sobre todo todos aquellos que realmente tienen un caso de asilo o algún otro caso, alguna otra vía legal de inmigración. Vamos al siguiente tema. China sigue siendo tema y titular el día de hoy. Parece que sigue siendo incontrolable aún para el presidente Trump, más ahora que ha roto los acuerdos de Ginebra. Alfonso, me quedo contigo rápidamente. ¿Qué mecanismos tiene Estados Unidos para hacer cumplir los acuerdos de Ginebra cuando los actores como China no responden ante organismos multilaterales? No sé, volver a los aranceles, porque fue un acuerdo informal, lo que llaman un handshake agreement, ¿verdad? Lo que pasa, no sé exactamente cuál es la preocupación de la administración. Entiendo que no están satisfechos con el avance de las negociaciones que continúan. Los chinos sí han estado quejándose de que la administración está restringiendo la exportación de productos claves americanos que ellos necesitan para sectores claves. Por ejemplo, software para diseño de chips químicos, cosas que ellos necesitan para ellos desarrollar sus productos. Está teniendo un impacto en China. Son los chinos que por un lado están diciendo que Trump no está cumpliendo con ese acuerdo. No sé, es sorprendente este acuerdo de hace apenas 2 semanas. Si este acuerdo se cae, pudiéramos regresar a los aranceles de más de 135%, que obviamente pudieran tener un impacto nefasto para la economía china, pero también para nuestra economía. Orlando, ¿cómo lo ves? A corto plazo. Claro. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿De alguna manera ha sido un poco ingenuo el papel de Estados Unidos en querer que China podía respetar este tipo de acuerdos, como lo dijo Alfonso, donde únicamente realmente es un acuerdo verbal prácticamente? Bueno, es completamente ingenuo, pero además es muy paradójico, porque precisamente estas organizaciones multilaterales van en decaimiento, se están replegando, han perdido autoridad, y en gran parte precisamente por la voluntad de esta administración. Donald Trump ha dejado muy claro que estas organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, la Corte Penal Internacional y las mismas Naciones Unidas no tienen esa autoridad ni la legitimidad moral. Entonces, yo entiendo la frustración con China. China es un actor arbitrario, es un actor injusto, es un actor hostil con Estados Unidos, pero no puede pretender la administración que se pliegue a las organizaciones multilaterales. No solamente no lo va a hacer, sino que además China coopta gran parte de las organizaciones multilaterales.
Hoy muchas organizaciones multilaterales están a servicio de China, en parte porque Estados Unidos, bajo la administración demócrata, ha desatendido a estas organizaciones. Entonces yo creo que lo que puede hacer Estados Unidos es lidiar directamente con China, no estar apelando a ninguna organización multilateral y pues le tocará retomar el tema de los aranceles. Ahora, justo mencionábamos ayer, discutíamos si de alguna manera Estados Unidos se ha debilitado con las acciones judiciales que intentan impedir la política arancelaria del presidente Trump. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Crees que esto de alguna manera debilite la posición, la postura de los Estados Unidos, el saber, China, por ejemplo, que ve que hay varios juicios en contra de la administración tratando de bloquear sus aranceles? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto ha debilitado de alguna manera la imagen de los Estados Unidos ante alguien como China? Pues sí, yo creo que si nosotros desde acá vemos complicado la situación del presidente respecto a estos aranceles recíprocos, que eran pues los más fuertes y los más extensos y una medida más amplia, pues evidentemente los otros países también se dan cuenta, los países que están negociando también se dan cuenta de eso. Yo creo que el presidente igual tiene, digamos, otras estrategias, que igual tiene otras formas. Y creo que lo vimos hace un par de horas cuando le preguntaron sobre eso en la rueda de prensa que dio hoy, y dijo que pues que era lamentable lo que había hecho China, pero que él creía que las cosas se iban a mejorar y que iba a tener reuniones con el presidente. El secretario del Tesoro dijo que seguramente que las negociaciones están estancadas, pero que seguramente esto lo que necesita es una reunión personal entre los dos presidentes. Entonces yo creo que vamos a ver eso, y creo que simplemente China está siendo difícil como tenía que ser, pero sí el presidente tiene otras opciones. Alfonso, ¿cómo lo ves rápidamente? ¿Cuáles serían esas otras opciones si no es a través de los aranceles? Mira, honestamente no estoy seguro, porque los aranceles era su principal herramienta. O sea, le está diciendo, voy a posponer estos aranceles por 3 meses. Ahora no está contento con las negociaciones, con la actitud de China. Va a decir, pues te voy a reimponer esos aranceles del 150%. Y China se va a reír y va a decir, mira, esto va a llegar al Supremo y esos aranceles te los van a invalidar. Entonces, ¿qué otra herramienta tiene? Pues mira, honestamente no sé. Quizás el controlar las exportaciones, controlar exportaciones de productos claves que los chinos necesitan para desarrollar sus propios productos, chips, software para desarrollar chips, químicos, ese tipo de cosas. Pero no sé si China puede conseguir otro país que le supla ese tipo de material. Quizás químicos sí, quizás el software no. No sé, yo creo que por ahí yo creo que iría la cosa, pero no es el mismo, no tiene el mismo impacto que los aranceles. Por supuesto, podríamos decir de alguna manera que los demócratas están debilitando la posición de Estados Unidos en el mundo, haciéndole la guerra al presidente Trump y bloqueando de alguna manera su política arancelaria. Yo creo que la decisión no ha sido de demócratas, ha sido de tribunales, y en el caso del Tribunal Internacional de Comercio fue un panel de 3 y todos votaron. Pero Alfonso, es ingenuo no considerar que lo que hay detrás es político. Estos tribunales obviamente... Pero Orlando, uno de los jueces, y hoy por eso estaba frustrado hoy Trump con los tribunales, era un juez nombrado por Trump. Lo otro es que las limitaciones a los aranceles es a los aranceles recíprocos. El presidente puede poner limitaciones a sectores específicos, por ejemplo, claves para China, o puede manejar otro tipo de sanciones. Es decir, la limitación sería solo a los aranceles recíprocos, no a los aranceles o temporales que pueden funcionar con China o específicos sectores. Pero Vanessa, los aranceles de 150% era básicamente cerrar el mercado americano a los chinos, y eso hubiera sido un golpe enorme para ellos. Puede haber otras alternativas, estoy de acuerdo contigo, pero no creo que tenga el mismo impacto que los aranceles recíprocos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de voces.